Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo macramé 100% acrílico, un gancho crochet acorde al tamaño del hilo. Este es un gancho de 2.5 milímetros, cinta métrica, un separador y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto tomándola por acá y la medida desde la base del busto de qué tan largo lo vamos a querer. Teniendo todo esto listo, comencemos. Todas las tallas comenzamos de la misma manera. Realizamos el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y esta debe medir 7 centímetros para la talla M. Entonces, teniendo nuestra tira de cadenas, la sujetamos así, la estiramos un poquitito y las medimos. Acá yo tengo mis 7 centímetros. Por referencia, acá yo hice 18 cadenas. Pero recuerden que como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Entonces, de la misma manera, si estás realizando una talla XS, debes tejer cadenas hasta tener 6 centímetros, para una talla S hasta 6.5 centímetros, la talla M 7 centímetros, la talla L 7.5 centímetros y la talla XL 8 centímetros. Teniendo lista la cantidad de cadenas que cada una va a necesitar para su talla, vamos a comenzar a tejer. Recuerden que este top lo vamos a hacer únicamente con puntos básicos. Entonces, estando acá, sujetamos la última cadenita que hicimos, en mi caso la número 18, hacemos una cadena al aire simplemente para tomar altura y en esta, en la cadenita número 18, o sea, en la segunda desde el crochet, insertamos el gancho y vamos a comenzar a tejer puntos bajos. En los puntos bajos me quedan 2 aros, los atravieso los dos y voy a continuar tejiendo un punto bajo sobre cada cadenita que acabé de realizar. Aquí ya tejí una, voy a tejer la de al lado y de esta manera voy a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar acá a la primera cadenita que hice. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible y esta primera parte se ve de esta manera. Miren. Ahora lo que necesitamos es aumentar para comenzar a tejer desde la parte de acá. Esta copa se teje de esta manera, tejiendo así una y otra vez. Entonces, para poder girar y comenzar a tejer por acá, tenemos que hacer aumentos. Estos aumentos van a ser los mismos para todas las tallas. Aquí en el último agujerito que tejí en la última cadena, allí mismo de ahora en adelante mi patrón de aumento va a ser 3 puntos bajos seguidos sin hacer separación ni nada. Hago 1, hago 2 y hago el tercer punto bajo que corresponde a mi aumento. Ahora, y esto siempre lo vamos a hacer en todas las vueltas, el marcador vamos a colocarlo, recuerdan que hicimos 1, 2 y 3 puntos bajos, ¿verdad? En el segundo, que viene siendo el punto del centro. Porque este agujerito, como estamos tejiendo puntos bajos y ellos son tan chiquititos, se me tiende a ocultar. Entonces lo ideal es colocarle siempre el marcador ahí, en el punto del centro. Entonces, una vez que tengamos nuestro aumento listo, vamos a comenzar a tejer puntos bajos de la misma manera, pero de este lado. Para comenzar, el primer punto bajo, como el último punto bajo como tal lo finalizamos en este agujerito, luego hicimos el aumento, ahora el primer punto bajo de la vuelta de regreso va a comenzar allí mismo, o sea, en el mismo agujerito. En esta primera vuelta es en la única donde este primer agujerito va a tener 5 puntos bajos seguidos. Bien, de resto solo van a ser 3 puntos bajos. Ahora, para comenzar a tejer de este lado, esta colita de hebra que tengo por acá, voy a aprovechar y la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Para tejer por acá, en los puntos bajos, miren, aquí se me hace como una especie de agujerito justo debajo del punto bajo que hice aquí. En esos agujeritos es en donde vamos a tejer. Vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar
acá, al final de la vuelta. Yo me voy a traer esta colita por todo el recorrido. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último agujerito disponible, miren. Allí tejo mi último punto bajo. Y esta primera vuelta se ve de esta manera. Esta colita de hebra que tengo acá, que me la traje, ya la puedo cortar. Y esta primera vuelta se ve de esta manera, miren. Recuerden que comenzamos con 18 cadenas en mi caso, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos de tener 18 puntos bajos de este lado y 18 puntos bajos de este lado, sin contar los 3 del aumento. Tenemos que tener 18 de cada lado. Siempre es bueno, a medida que vayamos haciendo vueltas, ir contando para de esta manera asegurarnos que vamos teniendo la misma cantidad de un lado y del otro. Bien, entonces para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de aquí en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir lo mismo una y otra vez, tejemos una cadena, giramos nuestro tejido y nos vamos a devolver exactamente igual en puntos bajos hasta llegar aquí donde tenemos el marcador. Para hacer los puntos bajos vamos a comenzar aquí en el primer agujerito. Esta cadena que hicimos simplemente fue para tomar altura, no la vamos a contar como un punto. Comenzamos a tejer un punto bajo en cada agujerito. Siempre que tejemos un punto bajo sobre otro punto, nos aseguramos de atravesar el punto de abajo completo, miren. Sabemos que está completo porque a él se le forman como unas cadenitas en la parte de arriba y ahí atravesé la cadena completa. Voy a continuar tejiendo hasta llegar acá a donde tengo el marcador en el centro. Y acá yo ya me estoy acercando al centro. Fíjense que me falta un puntito para llegar al centro. Quito el marcador. Y hasta este punto, antes de hacer el aumento, tengo ahora 19 puntos bajos. A medida que vayamos avanzando, en cada vuelta voy a ir aumentando un punto bajo de cada lado antes de los 3 puntos del aumento. Entonces aquí en esta vuelta tengo 19 puntos bajos antes de hacer el aumento. Voy a hacer el aumento. Recordamos que el patrón siempre va a ser el mismo para todas las tallas. Aquí en el centro me aseguro de atravesar el punto completo y allí dentro de ese agujerito voy a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, todos dentro del mismo punto. Para no perderlo, coloco el marcador en el segundo puntito. Siempre recuerden colocar el marcador porque estos puntos se nos esconden. Y ahora, como ya finalicé el aumento, voy a tejer de este lado los otros 19 puntos bajos que me corresponden. Y cuando esté llegando al final de la segunda vuelta, el último punto bajo lo voy a tejer acá en el último agujerito disponible, miren, en este puntito. Ahí se aprecia, allí tejo el último punto bajo. Y esta segunda vuelta se ve de esta manera, miren. Entonces ahora para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, como siempre hacemos una cadena, giramos el tejido y allí mismo en ese primer agujerito comenzamos tejiendo puntos bajos. Hacemos los puntos bajos hasta llegar al centro. Y de esta manera, miren, y de ahora en adelante lo único que vamos a hacer es repetir una y otra vez exactamente lo mismo hasta que logremos el ancho y el alto deseado. Recuerden que siempre aquí en el agujerito del centro vamos a tejer 3 puntos bajos para poder hacer el aumento. Y siempre que finalicen una vuelta van a finalizar aquí en el último agujerito. Bien, entonces yo voy a continuar avanzando. Aquí sí vamos a hacer bastantes vueltas porque como este punto es tan chiquitito, pues nos va a tomar bastantes vueltas para poder alcanzar la altura deseada. Entonces yo voy a continuar repitiendo y nos vemos en un ratito para decirles cuánto es la medida para cada una de las tallas.
Y cuando esté llegando al final de lo que será mi última vuelta, dejo el último punto bajo. Y miren, esta copa se ve de esta manera. Ella va tomando un poquito esta forma cóncava, es normal porque estamos usando un punto que es muy apretadito. Miren cómo se ve. Sí toma bastante vueltas porque por ejemplo esta que es la talla M hice 16 vueltas. Pero miren tan bonito el acabado que se le da tejiendo únicamente con punto básico. Bien, ahora para saber cuál es la medida, por ejemplo para esta que es la talla M, la aplanamos acá bien y esta copa debe medir de acá a acá entre 14 y 14.5 centímetros. Y ahora para medirla de largo la aplanamos así súper bien también. Y esta debe medir desde acá hasta acá entre 15 y 15.5 centímetros. ¿Sí? Si mide 15, un poquitico más, está muy bien. Acá en pantalla te estoy dejando una serie de imágenes con la medida que debe tener cada una de las tallas. Y bien, entonces una vez que tengamos la copa lista, vamos a continuar estando acá en donde hicimos el último punto. Vamos a hacer el segundo punto básico que es el medio punto alto. Para ese punto tejemos entonces 2 cadenas, giramos, enlazamos y aquí ya no vamos a tejer en cada uno de los puntos, sino que vamos a tejer en punto de por medio. Entonces, este agujerito lo voy a obviar porque estas 2 cadenas aquí sí me cuentan como ese punto tejido y me voy a saltar un agujerito. Es como que comienzo mi primera puntada en el tercero. En el medio punto alto me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. Hago una cadena de separación, enlazo, me salto un punto y tejo el medio punto alto. Cadena, enlazo, salto un punto y tejo el medio punto alto. De esta manera se me van a ir creando esta especie de cuadritos. Voy a continuar repitiendo este patrón de cadena, salto un punto y tejo el medio punto alto hasta llegar acá, donde tengo el centro. Y cuando estemos llegando al centro, miren, tejo el medio punto alto. Aquí me queda para saltar un agujerito, quito el marcador, hago mi cadena de separación, enlazo y allí donde tengo el centro, miren que estoy saltando un punto. Si de casualidad los puntos no lo coinciden para saltar uno, sino que de aquí directamente pasan al centro, no hay problema, simplemente lo que nos interesa es tejer acá en el centro. Y aquí en el centro vamos a tejer medio punto alto, una cadena y medio punto alto más, todo dentro del mismo punto del centro. De esta manera nos da para poder girar. Vuelvo y coloco el marcador y continúo tejiendo de este lado. Una cadena, enlazo, salto un punto y voy a continuar repitiendo este patrón hasta llegar acá al final de esta vuelta. Y cuando esté llegando al final me da para tejer el último medio punto alto. Y estos cuadritos se ven de esta manera, miren. Ahora para hacerle el acabado final a esta copa, tejemos una cadena, giramos el tejido y aquí vamos a tejer igualmente puntos bajos. Pero los puntos bajos, miren, los vamos a tejer en cada uno de los agujeritos que tenemos acá. Aquí tejo mi primer punto bajo. No aquí, no lo vamos a tejer acá dentro de este agujerito, sino que miren, aquí arriba se me forma unos agujeritos, ¿verdad? En cada uno de esos agujeritos es donde voy a tejer los puntos bajos. Voy a continuar tejiendo hasta llegar al centro nuevamente. Y cuando esté llegando acá al centro, quito el marcador y tejo. Igualmente un punto bajo en cada uno de los agujeritos. Aquí no voy a hacer nada en particular, simplemente tejer, miren, en cada agujerito.
De esta manera me queda el centro y continúo tejiendo por este lado hasta llegar acá al final. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último agujerito disponible, ahí sobre la segunda cadena. Y nuestra copa se ve de esta manera, miren qué bonita se está viendo. Ahora lo que vamos a hacer acá es, simulamos una cadena, vamos a sacar bien larguita esta hebra. Cortamos y ajustamos. De esta manera, esta hebra la dejamos bien larga porque luego la vamos a utilizar para hacer la unión de las dos copas. Así es como se ve nuestra copa. Vamos de una vez a hacerle la parte de arriba para ya dejar lista la parte superior de nuestro top. Entonces, tomamos hebra, esta la vamos a sacar bien larga, unos 2 metros. Entonces, la doblamos así por la mitad. Yo me voy a apoyar con un crochet un poquito más grande, este es de 4 milímetros, pero pueden usar el que ya venían utilizando. Estando acá, buscamos el centro de la copa. Aquí tengo el agujerito del centro, inserto mi crochet ahí. Me traigo las hebras, aquí lo que hice fue que lo doblé, luego de unos casi 3 metros saqué. Paso la hebra. Vuelvo y acá en el centro paso el crochet, me traigo ahora las 2 hebras, ajusto bien y estando acá lo único que yo voy a hacer son cadenitas. Recuerden que estamos utilizando únicamente puntos básicos, por eso la tira de acá la voy a hacer simplemente con cadenas. Miren cómo queda. Vamos a continuar tejiendo cadenas hasta tener una tira de unos 50-55 centímetros. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita, cortamos las 2 hebras un poquito largas, estando acá, miren, sacamos simplemente y ajustamos. Por referencia hice 100 cadenitas nada más. Entonces, una vez que tengamos nuestra copa lista, y así es como queda nuestra copa con la tira de cadenas, aquí ya estamos listos para sujetar en la parte del cuello. Y ahora lo que tenemos que hacer es otra copa exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y la misma cantidad de tiras de cadenas. Entonces vamos a tejerla y nos vemos en un momento para continuar. Y bien chicos, una vez que tengamos ambas copas listas, se ven de esta manera. Como tenemos esta hebra de acá bien larga, vamos a aprovechar de soltarle la última cadenita que hicimos. Yo prefería hacerle esta cadenita porque necesitaba cortar la hebra para hacer estas tiritas. Entonces soltamos la cadenita y quedamos acá como si hubiésemos estado en el último puntito. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la unión aquí en el centro de las dos copas. Para unirlas, las tallas XS, S y M, vamos a hacer una sola cadenita. Bien, la talla L y XL van a ser 2 o 3 cadenitas dependiendo de qué tan ancha tengan esta separación aquí en el pecho. Por lo general se hacen solo 2 cadenas. Bien, una vez que tengamos esta cadenita para hacer la unión con la otra copa, sacamos el crochet y nos lo traemos aquí en el último punto. Aquí lo que estoy haciendo es meter el crochet en el último punto de esta copa. Me traigo la hebra y así, simplemente de esta manera ya tengo la unión. Ahora sí, simulo una cadena y pues retiro esta hebra. Voy a cortar no tan a ras, así más o menos, y de esta manera ya me queda la unión en el centro. Si ustedes en este punto lo están haciendo para ustedes, se los mide y aquí está muy separado, pueden hacer lo mismo uniendo unas 2 o 3 cuadritos. Bien, lo único que hacen es unir o con esta hebra, enhebran una aguja lanera y hacen la unión de 2 o 3 cuadritos para que les quede así. Solo si se la colocan y se les ve muy abierto. Bien, y como ya tenemos nuestras copas unidas, vamos a comenzar a tejer en la parte de acá abajo. Para ello, acá recuerdan que también teníamos una hebra bien larga. Voy a soltarla de la misma manera como hice en el centro.
Y estando acá, simplemente lo que voy a hacer es tejer cadenas hasta completar unos 15 centímetros. Asegúrense de ir contando las cadenitas a medida que la van tejiendo, porque necesitan saber la cantidad exacta de cadenas para hacer lo mismo del otro lado. Y cuando lleguemos al final, para medirlas, yo voy a tejer unos 15 centímetros. Las tenemos así, las estiramos un poquito y tengo 15 centímetros. Para estos 15 centímetros, por referencia para ustedes, yo hice 30 cadenas. Si estás tejiendo una talla XS y S, tejes 13 centímetros. Para esta talla M, 15 centímetros. La talla L, entre 16 y 17 centímetros. Y la talla XL, teje cadenas hasta completar 18, 18.5 centímetros. Bien. Cuando tengamos las cadenitas de este lado de la copa listas, cortamos y ya estamos aquí, miren. Hicimos estas cadenas, la unión en el centro, y vamos a hacer las cadenas de este lado para comenzar a trabajar en la parte de abajo. Tomamos hebra, buscamos el último punto que tenemos acá disponible, atravesamos el hilo, hacemos una cadena para ajustar bien, esta no la vamos a contar como tal, y ahora sí vamos a tejer la misma cantidad de cadenas que hicimos del otro lado de la copa. Una vez que las tengamos listas, vamos a girar nuestro tejido. Y bien chicos, acá se me pasó a contarles, pero lo que tienen que hacer desde este punto en adelante es, si lo están tejiendo para ustedes mismas, simulemos que este es el top de punta a punta, no lo vamos a sobreponer así. Y si nos da completamente la vuelta por la espalda, tenemos que reducirle cadenas de lado y lado, porque la idea es dejar acá en el centro aproximadamente unos 6, 7 centímetros libres. Entonces, porfa, se lo colocan, y si ven que les sobra mucho, hay que soltar cadenitas. Y estando acá, hacemos una cadena al aire y nos vamos a regresar en puntos bajos, de la misma manera como hicimos esta parte de acá. Pero estos puntos bajos no los vamos a tejer aquí en las cadenitas, sino que vamos a girarlas, y notamos que en la parte de atrás se nos pone como una hebra. Ven, miren cómo se ve la cadena por el frente, y en la parte de atrás se ve de esta manera. En la parte de atrás de la cadena es donde vamos a hacer nuestros puntos bajos. Tomamos la hebra de atrás y vamos a tejer un punto bajo en cada una de estas hebritas, miren. Voy a continuar tejiendo por toda esta parte y luego les enseño cómo vamos a tejer acá en la parte de la copa. Y bien chicos, cuando estamos llegando acá a la parte de abajo de la copa, miren, ya hice esta tira así. Esta colita que tenemos, que es la del inicio de las cadenas, la ajustamos y vamos a aprovechar y la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo bien. Aquí vamos a continuar tejiendo puntos bajos y los vamos a hacer en cada agujerito que se nos vaya presentando. Aquí, por ejemplo, aquí no lo vamos a hacer en este agujero así grande, sino que en él se me forman como dos hebras. Los atravesamos y allí es donde vamos a hacer el punto bajo. En la parte de acá igualmente vamos tejiendo en cada espacio que se nos vaya presentando, miren. Es como que aquí se me van formando como unas pequeñas cadenitas. Atravieso por el centro y allí es donde voy a ir tejiendo cada punto. Y de esta manera voy a continuar tejiendo por toda la parte de abajo. Aquí se me torció. Paso por el centro, por acá, y continúo hasta aquí, hasta donde tengo esta tira de cadenas, y la voy a tejer de la misma manera como hice las otras. No en la parte del frente de la cadenita como tal, sino que la voy a girar, y en esta tercera hebra es donde voy a tejer el punto bajo. Bien, entonces voy a continuar adelantando, y una vez que terminemos, esto se ve de esta manera, miren.
Ahora lo que voy a hacer es que simplemente voy a continuar repitiendo. Tejo una cadena, giro y lo que voy a tejer es un punto bajo sobre cada punto bajo que acabé de realizar, comenzando el primer punto bajo en el agujerito y así voy a continuar por lo largo del top. Voy a repetir exactamente lo mismo que hicimos acá, haciendo vueltas de únicamente puntos bajos. Yo voy a hacer unas 6 o 7 vueltas adicionales y luego voy a hacer este mismo motivo de cuadritos. Entonces vamos a continuar repitiendo por todo lo largo del top, vuelta una y otra vez de únicamente puntos bajos. Y bien chicos, acá yo ya estoy terminando lo que será mi séptima vuelta. Giro mi tejido y miren cómo voy hasta el momento. Esto se ve de esta manera, miren. Ahora lo que voy a hacer es este mismo acabado. De la parte de acá yo no lo voy a querer tan largo, únicamente de unos 4.5 5 centímetros. Hasta el momento llevo 2 centímetros y medio. Voy a tejer más o menos hasta acá, pero lo que yo voy a hacer es, voy a hacerle ahora este acabado. Para hacerlo, estando acá en el último punto bajo, voy a tejer 2 cadenas, giro mi tejido, enlazo y al igual que en las copas voy a tejer medio punto alto en punto de por medio. Medio punto alto, cadena, salto un punto. Ahora hago una cadena, giro el tejido y voy a comenzar a tejer en la parte de acá. Hago mi primer punto bajo aquí en el agujerito. Y a diferencia de lo que hice aquí en la copa, aquí sí voy a hacer el punto bajo en el centro del cuadro. Hago un punto bajo en el centro del cuadro, un punto bajo sobre el medio punto alto, punto bajo en el centro del cuadro. Ahora lo que yo voy a hacer es repetir una y otra vez intercalando este motivo de cuadritos hasta lograr el ancho que yo necesito. Y cuando esté llegando al final de lo que será mi última vuelta, esto se ve de esta manera, miren. Simplemente hice 2 vueltas más de puntos bajos, una de cuadritos y 3 de puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es trabajar en la parte de acá, haciendo los ojales para sujetar este top en la parte de la espalda. Para hacer los ojales, hacemos una cadena y en cada agujerito que nos vamos encontrando, vamos a tejer un punto bajo. Recuerden ir contando los puntos bajos que van tejiendo porque van a necesitar hacer lo mismo del otro lado. Y cuando ya tengamos los puntos bajos, ahora tejemos 2 cadenas, giramos y los ojales son simplemente agujeritos exactamente igual a como hemos venido haciendo. Y para comenzar a hacer los ojales, entonces enlazamos, vamos a hacer medio punto alto en el punto de al lado, una cadena, enlazamos, saltamos un agujerito, tejemos 3 medios puntos altos seguidos, cadena, saltamos un punto, 3 medios puntos altos seguidos y cuando finalicemos los ojales se ven de esta manera, mira. Ahora para hacer el remate acá en los ojales tejemos una cadena, giramos y vamos a tejer igual como hicimos acá un punto bajo sobre cada medio punto alto y en el centro del cuadrito, o sea en el ojal, tejemos un punto bajo. Esto es simplemente para reforzar el ojal. Y cuando finalicemos nuestros ojales se ven de esta manera. Ahora simplemente simulo una cadena, saco un poquito larga esta hebra para poderla ocultar, cortamos y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Y una vez que tengamos ambos lados listos, lo único que nos queda es colocar la tira para sujetar el top en la parte de la espalda. Esto es simplemente una tira de cadenas, de la misma manera como hicimos la de la parte de la copa. Bien, entonces la trenzamos y de esta manera queda nuestro top. Como pueden ver, es un top bastante sencillo ya que lo realizamos únicamente con puntos básicos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!